Chocolatización. Para seguir adelante con mi búsqueda tenía que encontrar nuevos elementos a los que el oro pudiese hincarles el diente. No disponía del menor indicio olfativo, pero quizá pudiese tratar de recrear el sabor del beso. La idea era encontrar los ingredientes que se correspondiesen con el ADN goloso de la chica invisible, para inoculárselo al oro. En aquellos momentos mi maldita ultramemoria se convertía en un arma preciosa. Volví a pasar la película de aquella sensación pelándola como una nuez. ¿Cómo era el célebre beso? Eléctrico, suave y dulce a la vez. ¿A qué podría equivaler su textura? ¿En qué grado era crujiente? También rememoré su lengua, su aliento, la dulce explosión de sus labios. Una vez hube analizado estos elementos, me puse manos a la obra a elaborar un bombón relleno de néctar de beso y pasé la noche buscando, degustando en la tienda de ultramarinos que abría a medianoche en la esquina de la calle. Volví armado con un chocolate con leche untuoso, como el recuerdo de su lengua. Para obtener la fresca vivacidad del contacto con sus labios, necesitaba alguna fruta, concretamente un cítrico. Dudé entre la mandarina y el limón azul, hasta que me decidí por una naranja sanguínea y su sugestiva acidez. Añadí 1 miligramo de jengibre, por superstición erótica. 4 de la mañana, hora de la degustación nocturna. Mi bombón relleno del beso más pequeño nunca visto estaba listo. Me lo puse en la lengua. Se derritió como en una explosión. Casi tuve la impresión de estar besando a distancia a la chica invisible. Casi. Ávido de opiniones externas, decidí dárselo a probar al viejo detective. A pesar de lo tarde que era, encontré a Gaspar Nieve en su oficina, escuchando a Elvis Presley en su gramola de madera lacada en rojo. Me sirvió una Coca-Cola sin burbujas y empezó a degustar el chocolate con la concentración de un sommelier. Cerró los ojos, gimió y se zampó media caja en menos de 5 minutos. Casi por los pelos logré salvar algunos para probarlos con Luisa. Cuando le expliqué que se estaba comiendo el equivalente de un beso, la farmacéutica se puso roja y me preguntó con desganas si podía darle otro. Era un excelente barómetro erótico. Con cada nuevo bocado, su mercurio emocional ascendía y empezó a alumbrar su farmacia como un pequeño sol con gafas. «Es mejor que las medicinas, ¿verdad?», pregunté. «Oh, sí, es asombroso». Luisa sonreía y chillaba cada vez más fuerte, peor que Elvis en el hueco de la escalera de aquella asmática con moño de loca. Me pidió que la excusase y desapareció en la trastienda. ¿Hipersensibilidad al jengibre, quizá? Continuaba la farmacéutica en trance en la rebótica. Podía iniciar la segunda fase de la operación pesca de sirena. Rayé unos gramos de aquel chocolate y los mezclé con las semillas del oro. Elvis empezó a silbar como una tetera y partió como una flecha al asalto de la luna. Lo equipé con unas gafas provistas de cámara oculta que me permitiría visualizar sus trayectos. Lo primero que descubrí fue hasta qué punto estaba en lo cierto el detective. El oro tenía un olfato incomparable para encontrar chicas un poco demasiado guapas. Se sentía atraído por la belleza, y no por cualquier belleza, por el encanto y por la gracia, por esas mujeres que llegan a confundirse con pastelerías. Llegó incluso a confundirse y a chocar contra el escaparate de alguna de otra panadería. Cosa de su dislexia. Atentado palomita de maíz. Fuera nevaba. En pocas horas el barrio quedó cubierto de copos confeti. El circo del invierno parecía un gigantesco donut salpicado de azúcar glacé y en las aceras el ruido de los pasos quedaban amortiguados. Los cartelitos que yo pegaba todos los días en las paredes del barrio se convertían en rebanadas de pan untadas de algodón o simplemente desaparecían. El letrero eléctrico de la farmacia apenas palpitaba bajo la espesa capa de la escarcha. El oro volvió más blanco que una paloma de la paz, silbaba cada inspiración, tosía violentamente, temblaba, hipaba como si fuera a escupir papel de lija. Lo que faltaba, ahora iba a ser responsable de la muerte de Elvis. Para que entrase en calor lo arropé dentro del atroz plumífero que me había comprado para ir a Canadá y con el que parecía un neumático pinchado y le apunté a la cabeza con el secador de pelo como si fuese un fusil. Sin éxito, silbaba a muerte. Ya me veía devolviéndole a Gaspar Nieve su frío cadáver. Bajé a la farmacia a pedirle consejo a Luisa. Mi pinta de muñeco Michelin la dejó perpleja. En cuanto abrí el plumífero, el oro escapó y se puso a revolotear alrededor de la farmacéutica como un mosquito alrededor de una bombilla. Tuve que subirme en el mostrador para recuperarlo. ¿Qué puedo hacer? Yo no soy exactamente veterinaria. Elvis ya no dejaba de estornudar. ¿Y si rayo un termagrín y se lo meto entre las semillas? Más vale que no. ¿Se lo has comentado ya al detective? No quisiera preocuparlo.
El más preocupado aquí eres tú. Espera un poco, seguro que se recupera, dijo tosiendo un poco. Ya ves, con este tiempo todo el mundo está enfermo. Si no mejora, habrá que llevarlo al veterinario. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Siento las molestias. Buenas noches. Ningún problema. Buenas noches. Al salir de la farmacia, los silbidos del loro se calmaron de repente. En el ascensor que volvíamos a subir al apartaestudio, se me ocurrió una idea. ¿Y si Elvis no hacía sino repetir lo que había oído durante todo el día? Como por ejemplo unos silbidos asmáticos. Chasqué 3 veces los dedos para verificarlo. Su hipo continuó como si nada. Estaba estornudando por encargo. Conecté mi afinador para comprobarlo. Todos los sonidos que producía estaban en la misma tonalidad, re menor. Visioné los videos captados por la cámara invisible, pero estaban en blanco, nada, era como si alguien los hubiese borrado. Mientras intentaba encontrar algún tipo de rastro de aquellas grabaciones, sentí que el suelo se resquebrajaba. Una vez, silencio. Una segunda vez. Luego, nada más. La luz se apagó. Me dirigí refunfuñando hacia el contador, convencido de que los plomos habían saltado, pero no, todo estaba en orden. De repente se produjo un ruido sordo y la máquina de palomitas se puso en marcha. Un volcán de maíz acababa de entrar en erupción en medio de mi apartamento. Traté desesperadamente de apagar la máquina, y cuando por fin volvió a reinar el silencio, oí que se cerraba la puerta de entrada. Me precipité al hueco de la escalera, donde cada peldaño replicaba como las notas de un piano de manera hueco. Mis 3 primeros pasos sonaron en do re y mi, silencio. Luego percibí una especie de contrapunto en 3 pasos. Sol, la, si. Me detuve en seco, nada. Entonces puse mis 2 pies simultáneamente sobre los escalones, mi y sol, lo cual activó a modo de respuesta un coro que repetía claramente la melodía de Is Now or Never. Tenía un swing como de claqué. Intenté mantenerla puesta bailando, sobre todo una octava de escalera, pero me faltó flexibilidad para mantener la cadencia. De repente sentí un calor suave, 2 pequeños radiadores vivientes acurrucados contra mi pecho que zumbaban bajo el efecto del baile. La temperatura de estos pechos es ligeramente superior a 37 grados, pensé con los reflejos de mi nuevo cerebro de aprendiz de detective. Debe de resultar agradable perderse en una tormenta de nieve con ellos a tu lado. Distinguí el tintineo de una risa. El re menor de unos pulmones asmáticos resonó en sordina. Escuché, en apnea para que no me estorbase el ruido de mi propia respiración. Oí un suave hipo, a unos pocos centímetros de mi oreja izquierda. Fue justo entonces cuando una vecina muy gorda, displazada de globo, apareció en la puerta de enfrente gritando: «¿Qué pasa aquí con tanto jaleo?». Chillaba más fuerte que si hubiésemos organizado un ballet con elefantes de cristal y acabasen de romperse los unos contra los otros en el hueco de la escalera. No le respondí y el silencio volvió por sí solo, esparciéndose por los escalones para envolver por fin el conjunto del edificio. La vecina volvió a meterse en su casa, como un cucú que suena a medianoche. Las volutas de cascabeles asmáticos habían desaparecido, lo mismo que la sensación de la bolsa de agua caliente contra mi pecho. Bajé los escalones de puntillas, ausculté el hueco de la escalera. Cada perturbación en la onda de silencio, la menor resonancia sospechosa, llamaba mi atención. La puerta del edificio rechinó bruscamente y se cerró de golpe. Me pareció distinguir una silueta, pero en la calle no quedaba más que la noche. Volví a mi apartaestudio. El suelo estaba cubierto de palomitas de maíz. Busqué un mensaje, un código, un indicio. Nada, aparte de la desaparición de unos cuantos bombones de molde donde los había dejado para que se enfriasen. La prueba. Las palomitas y las huellas de unos delicados zapatos de tacón que descubrí en la escalera con el polvómetro me proporcionaron la prueba necesaria. La chica invisible recibía mis mensajes. Chocolateé al loro y le hice escuchar algunas notas de pulmones asmáticos. Luego le hice aprenderse de memoria el siguiente mensaje: Is now, never or when. El loro volvió con 2 palabras esbozadas por una voz más fina que la porcelana. No sé. Era la primera vez que un no sé me hacía tanta ilusión. No salía de mi asombro. Le hice repetir una y otra vez el mensaje a Elvis para impregnarme bien de aquella voz, que ya me parecía familiar. Oh, gozo de quien encuentra oro puro, geyser de luz dorada en forma de palabras. Le respondí en el acto: me gustaría verte. Una vez el oro lanzado al cielo abierto, el mensaje me pareció más o menos igual de adecuado que proponerle a una ciega si quería ir al cine, pero era demasiado tarde. Elvis hizo una ida y una vuelta express, se posó sobre mi perchero y repitió: si aparezco, no me amarás. Y yo le respondí por el oro interpuesto: ¿en serio temes que no te ame?
Elvis reapareció 45 minutos más tarde, desgreñado, como si hubiera puesto los dedos en un enchufe, y me repitió las palabras casi imperceptibles de la chica invisible. Oh, no temo nada, preferiría que no me amases demasiado. Volví a enviarlo de inmediato. ¿Cuál sería la dosis de amor ideal en centilitros? Procuraré no sobrepasar tu prescripción. Y su respuesta: propongo una dosis microscópica. Besos cariñosos de París. Sin duda sería más sencillo comunicarse mediante textos. Incluso, siendo como era Elvis un auténtico loro wifemina, concluí nuestro intercambio enviándole el siguiente mensaje. ¿Podríamos no vernos de nuevo? La idea de hablar con la chica invisible por el loro interpuesto bullía en mi cabeza, en el cruce de las estrellas y los semáforos rojos. La línea de transmisión se había estremecido, mi corazón y mi cerebro se entregaban a una partida de ping-pong de preguntas. ¿Por qué la sola idea de que pudiese amarla le daba tanto miedo? ¿Estaba enamorada de otro? ¿La había decepcionado? ¿Se sentiría molesta porque le hubiese robado un beso? ¿Qué habría sucedido si la vecina no llegaba a interrumpir en la escalera? Intenté recompensar a Elvis comprándole semillas de lujo para pájaros y repitiéndole una y otra vez que era el king de los loros. De pronto repetía el buque. ¡King! ¡Loro! Penoso. A la mañana siguiente les llevé una caja de chocolatinas a Gaspar y a Luisa para agradecerles su preciosa ayuda. Estaba tan contento que hasta parecían preocupados por mí. Aquella misma noche decidí seguir a Elvis en el monopatín. Preparé un enganche de 5 ardillas de combate para mantener la velocidad en caso de calambre en la pantorrilla, o por si el ave decidía tomar algún atajo. En los aires las direcciones prohibidas son mucho menos habituales. Dispuesto a descubrir el secreto de la chica invisible, me puse un traje oscuro, con el objeto de deslizarme entre las sombras. Tenía la sensación de partir en misión hacia un planeta desconocido, o por lo menos hacia un nuevo barrio. El cielo estaba escarchado, más o menos como las calles. Subí por el Boulevard Daniel Johnson. Más abajo, la luz de la luna fluía sobre la columna de mármol de la plaza de Plastilina. En la calle de la Chocolatina, el loro torció bruscamente a un lado. Arrengué a mis ardillas para que se colasen entre los coches, saltando sobre el capó y rebotando en la luz de los faros. Parecía un incendio de pieles. Surfié sobre el asfalto de carriles de bus, la velocidad aumentaba, las ruedas derrapaban. Olía a plástico quemado. En la esquina del bulevar, un bus sacó de su hocico colosal metálico. Pánico. Iba demasiado rápido para frenar a tiempo. De un golpe de riñón evité al monstruo, pero los hilos que amenaban a las ardillas se engancharon con el retrovisor y me estrellé contra el parabrisas. En el interior, la gente me miraba como un puto extraterrestre. Acabé por soltar la brida y mi enganche se dispersó como la explosión final de un castillo de fuegos artificiales. Por fin se detuvo el bus y con él, a fuerza de centrífuga, y acabé rodando por las calles, con la nariz en explosión de un vendedor de periódicos, mientras mi monopatín continuaba en medio de la calle. Una cortina de brumas plateadas me separaba del resto del cielo. Elvis había desaparecido, los cielos eran demasiado grandes, así que no me quedó otra opción que volver a casa. Mrs. Lowe. En el momento en que el sueño le daba la última vuelta de tuerca a mis párpados, el loro se estrelló contra la ventana. Mi corazón se embaló a la velocidad de un extracto de guitarra al principio de Mrs. Lowe en Pulp Fiction. Elvis se posó junto a mi cama. Intenté espabilarme y chasqué los dedos 3 veces. Un sonido de pulmón y un pequeño hipo más tarde, descubrí esto. Soy yo quien ha desaparecido por el efecto de tu beso, y creo que te debo una explicación. Me llamo Sobralia. Es el nombre de una orquídea que no solo florece una vez. De las que pasan la mayor parte de la vida siendo un capullo. Mi padre le había regalado a mi madre cuando pasaron unos días en la ladera del volcán Arenal en Costa Rica. Al día siguiente sus pétalos habían desaparecido y 9 meses más tarde nací yo. Era la broma preferida de mi padre para explicar mi enfermiza timidez en las comidas familiares. Lo cierto es que siempre me molestó. Desde que soy muy pequeña tengo la sensación de que la gente no me ve. En las tiendas, incluso cuando estoy la primera, siempre me atienden la última. Elvis empezó a repetir en bucle la última frase. Era como un viejo 45 revoluciones rayado. Luego se derrumbó en el suelo, rígido. Chasqué los dedos 3 veces. Ni una palabra. Solo el silencio y su dichosa cabezota de ave. Peor que una tele que se rompe en la plena final del mundial. Le pedí que rebobinase hasta que me di cuenta de que en su bebedero no quedaba agua. Una vez saciada su sed, empezó a hablar de nuevo. La primera vez que un chico me besó, fui invisible durante 3 minutos antes de aparecer de nuevo.
Sucedió en el patio del colegio bajo un plátano y tras besarme con los ojos cerrados, el chico se quedó dando vueltas y mal vueltas alrededor del árbol, tratando de encontrarme. Cada vez que nuestros labios entraban en colisión, incluso con suavidad, yo desaparecía. Probé con otro chico, bajo otro plátano, lo mismo. Al hacerme mayor, el fenómeno se acentuó. Cuanto más me gustaba a alguien, más tiempo desaparecía, hasta que me enamoré apasionadamente, y ya no volví a aparecer. Al principio a él le gustaba aquel misterio, debió de pensar que ese vínculo hundizo formaba parte de mi encanto, pero a medida que me veía desaparecer demasiado tiempo, se fue cansando. Yo sentía que tenía que reaparecer para no perderlo. Al final lo logré, pero era demasiado tarde, el tiempo había pasado, él me había olvidado un poco. Después de tanto lío, yo ya no le causaba el mismo efecto. Creo que eso fue lo que más me marcó. Reaparecer después de haber luchado tanto tiempo por ello y tener la impresión de no haber existido nunca. Al final pasé página, pero cada vez que me enamoraba se repetía la misma historia. Desaparecía. Nadie tenía tiempo para amarme de verdad. Incluso hubo veces en las que me olvidaba antes de dejarme, o que olvidaban dejarme. La única ocasión en que conseguí no desaparecer fue con un hombre que no me decía gran cosa. Traté de convencerme de que lo amaba hasta que me rendía la evidencia. No amar demasiado. Esa era la clave para no desaparecer demasiado, para no sufrir demasiado. Entonces empecé a robarle besos a la gente que me parecía no entrañar peligro alguno emocionalmente hablando. De ese modo podía ser visible la mayor parte del tiempo y respirar convenientemente sin apartarme de la sociedad. Pero después de nuestro beso, ya no funciona, no consigo reaparecer. Por eso creo que sabes un poco más sobre más o menos todo. Sacudía al loro de arriba abajo para que continuase, pues en ocasiones ciertos mensajes se le quedaban atragantados, sobre todo cuando olvidaba darle de beber. Chilló de rabia y me di cuenta de que no iba a poder sacarle nada más. Después de largos minutos tratando de deshacer los nudos de mi corazón y mi cerebro, deslicé el siguiente mensaje en la oreja de Elvis. Si te besara de nuevo, ¿crees que todo se invertiría? El oro regresó al alba con un nuevo mensaje de la chica invisible, que empezaba con una serie de estornudos, trinos y silbidos, todos en re menor. Quizá, pero no podremos besarnos más que una vez, pues al siguiente beso desaparecería de nuevo, y sé por experiencia que ya no puedo permitirme aparecer y desaparecer como quien pulsa un interruptor. Eso es lo que ha desencadenado mi crisis de melancolasma. Hipos poderosos como tormentos de granizo. Creo que después de haberme encendido y apagado tantas veces, mi cuerpo ya no soporta el amor. Si lo intentase, mis pulmones se fundirían como una bombilla. Además, como sabes, me he acostumbrado a vivir así. Trato de sacarle partido a mi invisibilidad. También tiene sus ventajas. Puedo hacer que los objetos se muevan sin que nadie me vea. Mi especialidad son las casas encantadas y los espectáculos de ilusionismo. He llegado a jugar a los superhéroes, incluso un gran forzudo armado sale perdiendo en comparación con una chica invisible, pero, ante todo, la felicidad me asusta. Soy consciente del dolor que puedo causar. La idea de la decepción me impide disfrutar de una historia de forma espontánea. Creo que no he nacido para vivir las cosas de forma duradera, aparte de la invisibilidad. Me contento con degustar alguna chuchería de vez en cuando, pero respeto las dosis homeopáticas de amor que me he prescrito. ¿Podríamos igualmente no vernos por lo menos una vez? Si me prometes no besarme, no veo por qué no. El monstruo de la melancolía. Resultaba horroroso y al mismo tiempo tranquilizador enfrentarse a alguien tan extraordinariamente herido por el amor. Un monstruo de melancolía que se da tanto miedo como para llegar a aceptar su condición de chica invisible. Sus pesares resonaban en los míos y me acurrucaba en su eco. Como ella, también yo presentaba un terreno minado por la explosión amorosa. Tal vez, si ella llegase a saber hasta qué punto coincidían nuestras angustias, se tranquilizase un poco. A menos que la ahuyentase todavía más. Para bien o para mal, teníamos en común ese material inflamable, esa predisposición a la pasión. Me gustaba sentir que nos parecíamos, pero al mismo tiempo su espejo me devolvía la imagen del monstruo en que me había convertido, ese ser decepcionado hasta la médula, cargado de un sitio a otro con su corazón roto en 1000 pedazos. Ese puse al volante que iba esparciendo sus piezas día tras día, resignado a no volver jamás a verlas. A veces nos derrumbamos hasta tal punto que incluso la idea de la felicidad nos asusta. Los ojos del corazón se acostumbran a la oscuridad e incluso la luz más suave se vuelve cegadora. Yo no estaba seguro de poder enfrentarme con todos esos miedos, pero sentía la punzada de una nueva forma de deseo. Nuestras electricidades mezcladas provocaban un extraño cortocircuito de corazón. No era el más confortable de los vínculos, pero sin duda existía.